Todos los seres humanos hemos experimentado dolor en algún momento de la vida. Tan es así que es la causa más frecuente de consulta en atención primaria y puede dañar la capacidad de las personas de relacionarse con quienes les rodean, afectar sus actividades diarias y su economía. Aristóteles decía que el dolor trastorna y destruye la naturaleza de la persona que lo soporta. Además, disminuye siempre la calidad de vida de quien lo sufre. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán cuál es la función que tiene el dolor en el cuerpo humano, cómo se detona, cuál es la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico, así como la importancia que tiene un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes un lunes más en donde vamos a platicar de un tema muy interesante que, como acabamos de ver en la cápsula, todos hemos tenido dolor alguna vez. ¿Qué es el dolor? Todos lo percibimos como una sensación molesta y desagradable. Pero como se dijo también en la cápsula, el dolor puede tener una connotación positiva. Puede ser que tu organismo te esté avisando que algo anda mal. Siempre hay que averiguar cuál es la causa del dolor. Existen una gran cantidad de dolores diferentes, con diferentes causas, y hay que averiguar qué es lo que te lo está causando para poder tratarlo adecuadamente. Uno de los temas más serios en medicina en la actualidad es la automedicación. Y en el tema de dolor es muy común, y esto también lo vamos a platicar con los especialistas el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Y le doy la bienvenida primero que nada a Oscar. ¿Cómo estás? ¿No te duele nada? No, hasta el momento no. No sé si durante el programa aparezca algún dolor, pero sí un tema muy interesante donde creo que todo mundo tendremos que poner mucha atención. Desde luego tiene que ver con la edad que estemos viviendo, seguramente entonces ya nuestra y nuestros especialistas nos dirán más adelante de qué se trata. Pero bueno, la invitación es para que nos compartan sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. De hecho, si desean seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Pero también tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí podrán encontrar el Facebook Live. Y de igual manera compartirnos sus preguntas y sus testimonios o comentarios, además de seguir el programa y poderlo llevar a donde ustedes quieran. También tenemos la línea telefónica, el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y seguramente, bueno, no es que presuma que las personas están viviendo dolor en este momento, pero todas y todos lo hemos vivido y de menor a mayor grado. Incluso también me hace pensar en esta famosa resistencia al dolor o capacidad, el umbral del dolor, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que no tengo un umbral muy alto al dolor. La verdad es que soy medio quejiches, diría mi mamá. Pues vamos a platicar también de eso porque es muy importante cuándo no aguantarse un dolor o cuándo ver cuando un dolor verdaderamente no tiene mayor trascendencia. Para eso tenemos invitados el día de hoy. Pero yo les pido a ustedes que nos están viendo en casa y a todo el público que reflexionemos un momento en cuanto al dolor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú cuando tienes algún dolor? Salimos a la calle a preguntarle a las personas qué hacen cuando tienen dolor. Vamos a ver qué nos dijeron. Cuando llego a sentir dolor, trato de ver cuál es la fuente que me lo origina. Trato de concentrarme y evito tomar cualquier medicina y pienso en que el dolor está dentro de mí y lo puedo controlar. Trato de distraer mi mente en otras actividades y no pensar tanto en ello. Por lo regular busco en mi casa algún medicamento para poder curarme dependiendo de qué dolor tenga. Ay, pues me sobo, me tomo algo para el dolor, descanso. Si el dolor físico, trato de tomar algún medicamento que controle ese dolor. Pero también hay otra cosa que va uno aprendiendo, ¿no? La mente es muy poderosa y te ayuda a controlar los dolores. El dolor es dolor y se puede controlar con la mente. Me quejo, lloro, me revuelco del dolor. Físicamente, si hay un dolor
el cuerpo, pues hay que acudir al doctor para que revise y vea por dónde es, qué medicina nos puede dar. Pues no sé, me distraigo o con alguna otra actividad, no sé, salir con mis amigos, leer o simplemente acostarme. Primero un chequeo, ¿no? Voy con algún médico para ver el motivo de la causa. Cuando es un dolor, obviamente que está fuera de lo común, ¿no? De lo normal. Cuando es un dolor, un golpe o algo, bueno, pues solo se va, ¿no? Pero sí, cuando ya es un dolor más intenso o algo, bueno, pues sí, se checa uno, ¿no? El por qué. Como ven en todas las respuestas que acabamos de escuchar, cabemos todos nosotros porque se habló de una gran variedad de dolores y de diferentes formas de enfrentarlo. Hay gente que dice me distraigo, pero en muchas ocasiones el dolor puede ser tan intenso que no te permite distraerte. Hubo personas que nos dijeron que lo tratan de controlar con la mente. Hay dolores que tampoco puedes controlar. Vamos a ver las diferentes causas de dolores cuando hay una situación emocional, a lo mejor por ahí sí se puede. Ya hablaron también, me tomó un medicamento para el dolor, pero ¿qué medicamento? ¿Cuál es el medicamento adecuado? ¿Cómo sabes que ese medicamento es para ese dolor específico? Son muchas aristas que tiene este tema, por eso pensamos que es muy interesante. Y la que más me gustó es con la que crecimos la gran mayoría de la gente que es de alrededor de nuestra edad. ¿De qué me duele? Pues sóbate, así era en el pasado. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. En primer lugar, la doctora María Antonieta Flores Muñoz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. La doctora es profesora titular del curso de alta especialidad de alcohología en pediatría del Hospital General de México. Es doctora en ciencias y en 1993 inauguró la primera clínica del dolor para niños, que es muy importante. Vamos a ver cómo el dolor en niños es una situación un poco diferente en adultos. Nos acompaña también el doctor Bernardo Soto Rivera. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. El doctor es el jefe del Servicio de Anestesiología y Atención Paliativa del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. Y nos acompaña también el doctor Renato Baranda Escalona. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, gracias por la invitación. El doctor es médico adscrito a la Subdirección de Medicina Perioperatoria, Servicio de Anestesiología y Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, de la Secretaría de Salud. Doctores, bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros y como acabo de dar esta introducción, es un tema amplísimo que digo por dónde empezar. Afortunadamente tenemos aquí escritores que nos van diciendo cómo tenemos que seguir más o menos una escaleta. ¿Y por qué la gente piensa que, en general, como acabamos de ver, que el dolor, si bien es algo muy común para todos, todos lo podemos manejar? ¿Dónde está el primer error en lo que vimos en los testimonios? Doctor. Primero, es necesario puntualizar varias situaciones. Una, el dolor es un problema de salud pública. Segundo, el dolor es la primera causa de consulta en los diferentes institutos o consultorios. Tercera, que el dolor, como ya la decía la cápsula, es desagradable y probablemente tenga una situación física o emocional. Se hablaba ahí de que a veces con la mente, a veces es un sistema para proteger el cuerpo y lo pudiéramos dividir en agudo y crónico. Es totalmente diferente. También podríamos diferenciar que el dolor, hay varios tipos de dolor con diferente tratamiento y diferente connotación en nuestro organismo. El dolor puede ser somático, que es lo que cubre al cuerpo, los huesos, los músculos, los tendones, etcétera. Puede ser visceral, que es habitualmente corazón, todas las vísceras del abdomen, incluido el aparato reproductor, las pleuras, etc. Y un tercer dolor muy importante es el dolor neuropático, que es el que afecta más al sistema nervioso. Hay un dolor psicógeno, raro, pero lo hay. Entonces creo que debemos diferenciar específicamente también que hay un dolor no oncológico y un dolor oncológico. Esa situación, como ustedes ven, ya se va complicando. Lo que vamos a hacer ahorita es, en base a toda esta información, lo que voy a ir haciendo yo es
Picadito, vamos a repartir el programa para dar la información a todos los pacientes, les digo pacientes, perdón, es un mal que decimos todos. En algún momento todos somos pacientes. En algún momento todos lo somos, pero vamos a tratarlo de desglosar a lo largo del programa para que sea más entendible y mucho más sencillo. ¿Qué pasó, Oscar? Es que entonces me quedé pensando, para entenderlo muy bien, vamos a ser pacientes y a escuchar todo lo que se diga hoy. Bueno, pues vamos a ver la primera cápsula que tenemos que nos explica qué es el dolor. Vamos a verla. El dolor es un síntoma. De acuerdo a la definición de la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, es una sensación desagradable asociada a daño real o potencial, o descrita en términos de tal daño. Realmente cuando se produce un estímulo un estímulo dañino lo suficientemente intenso para activar el sistema, que es un sistema de alarma, entonces nosotros lo percibimos como una sensación desagradable. Y esta sensación está asociada al daño que se presenta, aunque no siempre está en relación directa con la intensidad del daño. A veces hay lesiones pequeñas que pueden desencadenar un síntoma muy intenso o viceversa, lesiones grandes que pueden desencadenar el síntoma de una manera leve. Bueno, el dolor es un sistema de alarma. Siempre que se presente, lo ideal es que acudamos al médico, que no tratemos nosotros de dar una interpretación personal. Es mejor que acudamos con un profesional porque puede englobar diferentes niveles de daño al organismo y es el médico el encargado de estudiar al paciente para determinar cuál es el tratamiento a seguir y procurar no hacer automedicación. Bien, pues queda bastante clara esta cápsula y se une a nosotros el doctor Francisco Lozano Rodríguez. Doctor, bienvenido de vuelta. ¿Cómo ha estado? Gracias, bien, muchas gracias. El doctor es médico acupunturista, doctorado en medicina integrativa, presidente del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana y profesor de la especialidad en acupuntura humana de la Escuela de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor. Gracias. Estamos hablando de que es un tema amplísimo que tocar y después de esta cápsula que es bastante clara de qué es el dolor, les pregunto a ustedes, ¿cuál es su opinión de la importancia de hablar del dolor hoy aquí? Es fundamental lo que dijo el doctor Jiménez, jefe de la Clínica del Dolor del Hospital General de México, que si hay dolor hay que estudiarlo. Y yo aquí quiero traer a la memoria un caso terrible de un paciente de 15 años que tenía cefalea, esto quiere decir dolor de cabeza, y tenía anorexia, o sea, no tenía ganas de comer y lo catalogaron como anorexia nervosa. Lamentablemente, este paciente llegó a un hospital psiquiátrico en el cual él decía a diario, me duele la cabeza, no tengo hambre, estoy orinando mucho y no le hicieron caso. Pensaron que era psicógeno. Quiero decirles que actualmente este paciente está ciego. Lo que él tenía era un tumor en el hipotálamo que le estaba ocasionando el dolor de cabeza y la anorexia. Y lamentablemente no se estudió. De ahí la importancia de lo que se dijo en esta cápsula, que es fundamental que toda persona que tiene dolor hay que ver la causa. El dolor no viene de gratis. Siempre hay una causa detrás de él. Ahora me lleva a la siguiente pregunta, que es el título del programa del día de hoy. ¿Por qué hay o habemos, porque ahorita ya voy a aprovechar, siempre que estoy aquí sentado, yo aprovecho el que tengo a los especialistas para ventanearme un poco, nos acostumbramos a vivir con dolor? ¿Doctor? Sí, muchas personas suponen que el dolor es parte de la vida diaria de cualquier persona, como dijo el doctor también, depende de nuestra edad. Cuando suponemos que ya hay ciertos años encima, suponemos que levantarse con dolor es parte de nuestra vida diaria y no lo es así. Como ya comentaron, todo dolor tiene una causa. Y como dice la doctora, para tratar el dolor, primero hay que diagnosticarlo siempre. Y para eso se necesita, digamos, primero visitar al médico general, que es la línea habitual aquí en México. En estadísticas está el promedio que para llegar a un especialista del dolor son aproximadamente 5 años. Entonces esa situación es muy problemática porque cuando nos llegan a la clínica del dolor ya fueron multitratados, estudiados aparentemente con una situación de mejoría. Y aquí viene otra cosa importante que decía la cápsula. La automedicación
es muy, muy importante. Habitualmente, si ustedes ven los anuncios de la tele, hay unos fármacos que se anuncian así como si fueran dulces, pues, productos cornflakes o dulces o gansitos, ¿no? Estos fármacos son antiinflamatorios, analgésicos no esteroideos y tienen, de hecho es la primera causa de ingreso a urgencias por sangrado de tubo digestivo. Eso es importantísimo y además producen daño renal. Es bien importante no automedicarse y no suponer que el dolor es parte de nuestra vida. Entonces, eso nos queda claro. Resumiendo ahorita que es clave lo que acaba de decir el doctor, para cerrar términos y nos queden perfectamente claros, el dolor no es normal, siempre hay que investigar cuál es la causa del dolor. En segundo lugar, no hay que automedicarse. Ya se habló de los analgésicos no esteroideos, que es lo que todos hemos consumido. Todo el mundo tenemos, no decimos nombres comerciales aquí, pero todo el mundo tenemos en nuestra casa. Estoy seguro que todos tenemos alguno y lo tomamos como me duele, me voy a tomar esto. Ojo, fíjate qué medicamento es, ya dijo el doctor. Primera causa de sangrado de tubo digestivo son estos medicamentos, causa de daño renal y otro que también se utiliza mucho para el dolor, causa daño en el hígado. Ya lo comentamos aquí, el otro día tuvimos un programa sobre cuidados del hígado y se habló de uno de los analgésicos más comúnmente utilizados, el problema terrible que puede causar en el hígado. Entonces, nunca automedicarse y saber cuál es la causa. Y otro punto importantísimo, no acostumbrarse a vivir con dolor. Aquí yo creo que es importante que individualicemos cada caso, porque pues cada paciente es diferente. Entonces, la gente que se acostumbra a vivir con dolor, por ejemplo, pensemos en alguien que tiene una artritis reumatoide. Él sabe o ella sabe cuál es ese dolor y sabrá en relación con su médico cómo manejarlo. ¿Qué es el comentario que les darían ustedes al público en cuanto a vivir con dolor? Bueno, con respecto al dolor, retomando un poquito y agregando además al comentario del doctor Soto, referente a los efectos secundarios tan importantes como es el concepto del daño renal, del daño hepático. Recientemente se ha publicado, se ha referenciado por parte de algunas universidades, algunas investigaciones de Estados Unidos, que también el uso prolongado de ibuprofeno y paracetamol produce sordera en las personas. Entonces es algo que no se le ha dado mucha importancia, pero efectivamente se produce sordera. Y algo muy importante también, el concepto de dolor es muy disperso. O sea, ¿por qué hablamos de dispersión? Pero doctor, tenemos que hacer un corte, perdón que lo interrumpa, nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos y lo vamos a tomar donde lo dejamos. Ahorita volvemos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y doctor Baranda, perdón que lo interrumpí, nos está comentando sobre los efectos colaterales de los antiinflamatorios. Bueno, un concepto que se pasó, que es muy importante, que es el caso de la sordera, que se ha venido presentando y que se ha analizado recientemente con nuevas investigaciones, nuevos estudios, nuevos metaanálisis, acerca del efecto de fármacos como el ibuprofeno, como el paracetamol y como el naproxeno, que son fármacos que se anuncian comúnmente en la televisión, como dice el doctor Soto, pero que son fármacos que están ocasionando sordera en las personas. El uso continuo constante, aparte del daño renal o daño hepático que podrían ocasionar, es sordera. Entonces es algo que es reciente, que es un concepto reciente, que es una investigación reciente y que mucha gente no lo ha desconocido durante mucho tiempo. Entonces también hay que relacionar ese concepto. Tomando el concepto del dolor, yo siempre he considerado que para mí el concepto de dolor, y también lo mencionan otros especialistas, el concepto de dolor es muy disperso. O sea, ¿en qué consiste esta dispersión que puede ser y que a veces tenemos que unificar y tratar de buscar criterios porque finalmente tenemos que individualizar a cada sujeto, a cada individuo? En primer lugar, en este país, hablando de México como tal, la población mexicana, uno de los conceptos, de los problemas principales que ocasionan dolor es la obesidad. Después de la obesidad tenemos los problemas de diabetes mellitus y de ahí posteriormente arrancamos con el concepto de las secuelas quirúrgicas. A nosotros generalmente lo que nos envían a una unidad del dolor no son pacientes de primera vez que presentan dolor o una manifestación, porque todos los pacientes ya padecieron un procedimiento quirúrgico, ya han recibido multitratamientos de otro índole, pero muchos de esos tratamientos desencadenaron un dolor crónico espantoso que les ha mermado la calidad de vida, que su calidad de vida es muy pobre y que en realidad uno lo que tiene que hacer es, en muchos casos, tratar de hacer milagros para poder disminuir el porcentaje de dolor. Mucha gente tiene el concepto de que las unidades del dolor es para quitar el dolor, es para erradicar el dolor, y es un concepto que es muy
que no es cierto, vaya, que no tiene relación. Lo que nosotros hacemos es mejorar la calidad de vida en un porcentaje. Jamás hay que comprometerse a decirle a una persona que se le va a quitar el dolor totalmente, porque entonces el médico que está diciendo eso está mintiendo. Ok, vamos a hablar un poco más adelante de las clínicas del dolor. Y desde un punto de vista de la medicina china, ¿cómo se aborda el dolor? ¿Cómo lo ven, doctor? Bien, voy a retomar un poquito algunos conceptos. Primero que nada, que el dolor es un síntoma personal, subjetivo, individual, Totalmente. que lleva una connotación emocional. Es cierto que puede estar reflejando un daño, una lesión, y que siempre hay que creerle al paciente. Eso no hay que ignorar cualquier cosa, cualquier detalle. Sin embargo, también se abusa y el paciente hace suyo el dolor. Dice, mi dolor de estómago, mi dolor de cabeza, no es tuyo, espérate. Empieza a darle un poco la instrucción de que es algo que es anormal, que no tiene que acostumbrarse y mucho menos automedicarse, porque eso lleva a daños peores. Y que, por supuesto, cuando el dolor, que es una señal de alarma, de autoprotección natural que tenemos, tiene que hacérsele caso. Tiene uno que escuchar al cuerpo y entonces buscar ayuda, pedir información y, por supuesto, acudir a los especialistas que corresponde. Él probablemente no sea el mejor para elegir cuál es el especialista, pero bueno, igual a veces por recomendaciones se guía y llega a alguno. Y que desgraciadamente a veces en el ánimo de quitar, suprimir el dolor, se llega a usar una gran diversidad de medicamentos que terminan por causar efectos adversos, sobre todo cuando son automedicados. Cuando son vigilados por un médico, no necesariamente garantiza que no va a haber efectos colaterales, pero entonces esa vigilancia cuidadosa puede permitir ajustar las dosis individualmente. Y también otra cosa, que es donde entro yo, que existen otras opciones, otros métodos complementarios. Digo complementarios, que no quiere decir tampoco alternativo como algo secundario de última, sino que puede ser un recurso que no solamente puede contribuir a mejorar la respuesta a los medicamentos, sino que también puede contribuir a disminuir las dosis. En ese sentido, la acupuntura ha probado a través de muchísimos años ya, tiene una historia de más de 1000 años, de 2000 años, en que por supuesto que es un recurso que puede no solamente aliviar el dolor, modificarlo, atenuarlo, sino que también puede ir a las causas subyacentes que lo están provocando. De tal manera que no se trata nada más de pinchar o de clavar o de poner una aguja para suprimir o bloquear, anestesiar el dolor. Puede uno llegar a corregir, a modificar los procesos que están causando dolor. Un proceso inflamatorio, una lesión. Con la acupuntura uno puede actuar a muy diversos niveles, que quizás en otro momento lo ampliaré. De cualquier manera, no es nada más suprimir o bloquear el dolor, porque además sería ilógico que canceláramos al cuerpo de su capacidad de identificar que algo anda mal, esa señal de alarma que hablaba yo anteriormente. Así es de que, bueno, por supuesto que sin ir en contra de los recursos que existen de todo tipo, tanto medicamentosos como no medicamentosos, la rehabilitación física y otros procedimientos de la medicina moderna, la acupuntura, la medicina china tiene muchos recursos que ofrecer en el proceso o en el tratamiento complementario, integral del paciente que sufre con dolor. Tuvimos ya aquí al doctor en un programa de acupuntura y ustedes lo pueden ver en YouTube, es un programa muy interesante. Entonces, para aclarar este concepto, si tienes un dolor hay que ver cuál es la causa, no nada más quitar el dolor, porque ahí es tapar el sol con un dedo. Claro. Estás quitando el dolor, pero el problema que lo está causando ahí sigue. Hay que averiguar cuál es la causa para recibir el tratamiento adecuado por el médico adecuado, que va a saber cuál es la dosis específica que requieres tú y si es necesario cubrirte de otra manera. Ya dijimos que en algunos antiinflamatorios te pueden causar una úlcera, te cubrirá para que no tengas una úlcera, pero eso no lo sabe la población general. Por eso es importante vigilar bajo tratamiento médico qué es lo que hay que hacer. Y tenemos una cápsula que vamos a ver ahorita de la clasificación del dolor. ¿Cuáles son los diferentes tipos de dolor que existen? Vamos a verla. El dolor tiene varias formas de clasificarse. Dependiendo de su temporalidad, se clasifica como agudo, subagudo o crónico. Dependiendo de su etiología, se clasifica como de origen oncológico o no oncológico. Y de acuerdo a su fisiopatología, se clasifica en orgánico y psicógeno, y a su vez el orgánico se divide en dolor nociceptivo y neuropático. El dolor nociceptivo también se subdivide en visceral y somático. La intensidad es solamente un parámetro que se estudia del dolor. Generalmente se utiliza una escala numérica verbal o una escala visual análoga, que son las que más
las que más utilidad tienen en la clínica porque son sencillas de aplicar y la mayoría de los pacientes las entienden. De alguna manera gradúa el dolor del 0 al 10 o del 0 al 100 o sobre una línea se traza una cruz en donde el paciente perciba que ahí se encuentra su dolor, ¿no? La intensidad del dolor pues a veces determina también el tipo de tratamiento que se establece para su manejo. Para el dolor de leve a moderado hay medicamentos que están indicados y para el dolor de moderado intenso son generalmente otro grupo de medicamentos más poderosos que se utilizan para su control. También la clasificación depende de que el equipo médico haga una evaluación correcta del paciente, que haga una historia clínica completa que incluya el interrogatorio y una exploración física detallada que pueda determinar cuáles son los tipos de dolor que puede presentar ese paciente y en base a ello también establecer el esquema de tratamiento adecuado. Oscar, parece que ya tienes muchos comentarios ahí. ¿Qué nos dice la gente? Sí, muchos comentarios. María del Carmen Cano Guevara nos dice, a mí me operaron de la columna, tuve 3 operaciones y una en cervicales, por lo que me presentó un desgaste del 80%, supongo, de mi organismo, puesto que desde niña trabajé. Entonces, lo que hago es tomar medicamento para el dolor o también me hacen filtraciones en la columna, las cuales son muy dolorosas, pero he aprendido a controlar más el dolor por medio del control de la mente, haciendo ejercicios de relajación, por lo que quiero preguntarles a los panelistas sobre qué riesgos hay si me quito todos los medicamentos que me mandan para el dolor. Pues me he dado cuenta de que con ejercicios de relajación me ayuda mucho y pues ya no quiero seguir tomando tantos medicamentos. Entonces, ¿sigo con los medicamentos o mejor opto por la pura relajación? Paola Ramírez, ¿por qué hay dolor durante el ciclo menstrual si no es una enfermedad? Silvia, ¿el dolor ya está considerado como un signo vital? Nos pregunta. Norma Luna, mi hijo tiene 6 años con un dolor de cabeza. Le duele solo un lado de la cabeza. El diagnóstico es cefalea en racimo. No hay medicamento que le quite el dolor. ¿Puede ser atendido en alguna clínica del dolor para mejorar su calidad de vida? Lucía Arredondo, a mí me duelen mucho los brazos y las piernas. Son dolores que no puedo definir. Bueno, de hecho, como decía el doctor hace rato, es común decir, me duele mi cabeza, me duele. Mi papá diría, pues, ¿te duele tu cabeza o te duele la cabeza del otro? Entonces, sí. Pero sí, como hacer mucho mi dolor, ¿no? Si no son musculares o articulares. Sin embargo, cuando voy al Seguro Social, normalmente le dan a uno medicamentos y citas de continuidad, pero hasta 2 meses y sin considerar el grado de dolor que uno tenga. Entonces, a mí me gustaría saber, y que por favor me indiquen con qué especialista tengo que acudir específicamente para que me ayude a dar una respuesta pronta a ese dolor que tengo desde hace 9 meses y que no me han podido determinar. Es muy difícil porque no duermo y además los dolores se acentúan por las noches. Esta otra llamada es de Laura Mercado. A mí me quitaron un tumor calcificado que tenía en la tibia de la pierna derecha, pero ahora me dan dolores demasiado fuertes. Siento que como si me cortaran un vidrio y ahora también amanezco con dolores en las manos. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Con quién debo acudir? Me dicen que no es ningún problema óseo. Este dolor me ha sumergido también en la depresión. Nos dice Cari Morales. Hace un año tuve un accidente automovilístico y ya fui atendida por 2 traumatólogos. El último me realizó un bloqueo en toda la espalda, puesto que los medicamentos y las terapias no resultaron. Tengo 9 meses que realizaran dicho bloqueo y todavía continúo con el dolor en la espalda. Muchas actividades de la vida cotidiana me causan dolor y a veces he sentido que me quedo como trabada con ciertos movimientos. Todo este trauma me produjo disautonomía. ¿Este padecimiento influye en algo? ¿Podría ser también que padezca fibromialgia? Mayben nos dice, yo tengo dolor en las piernas, en la espalda, en los riñones, en la columna y una úlcera gástrica ya cicatrizada, pero tomo solo 2 medicamentos, uno para el estómago y otro para los riñones. Yang Long Alshai nos dice, yo vivo con asma y no sé a quién más acudir para quitarlo. Fui ya con un alergólogo y no quitó ningún síntoma y tampoco dolor. Gabriela de Madariaga nos dice, dicen que cuando ya somos grandes, cuando nos despertamos y no nos duele nada, es que entonces ya estamos muertos. Que esto forma parte de la cultura de que pues no es acostumbrarse al dolor. Oye, pero me quedaba pensando también en que en esta época es muy común el que si sentimos algún dolor,
inmediatamente hay que evitarlo, hay que evadirlo. Bueno, no evadirlo, pero sí hay que quitarlo con cualquiera de estos medicamentos que anuncian como pues, remedios milagro, también diría yo, y que sí, efectivamente es una automedicación y nos va a llevar a consecuencias seguramente. Pero la cultura que hoy vivimos es de no hacerle caso al dolor, y yo no diría solamente natural en el cuerpo, sino al dolor emocional incluso. También hay que taparlo, hay que llenar como todos estos vacíos con cualquier cosa. Yo creo que van de la mano del otro, van amarrados. El dolor emocional va muy asociado al dolor físico, como lo comentó alguien. Todas sus preguntas, recuerden que las vamos a contestar en el bloque 6, entonces son bienvenidas, las tenemos muy presentes, no las estamos ignorando. Claro. Pero, doctores, mi pregunta aquí que sigue, que yo creo que es clave, ya vimos que existen clasificaciones del dolor, como lo vimos muy claro en la cápsula, pero eso no es importante que el público sepa clasificarlo, eso nos toca a nosotros los médicos saberlo, por eso ir con el médico que busque el origen del dolor. Pero aquí una pregunta que surge es, ¿cuándo hacerle caso a un dolor? Porque todos tenemos dolor, que dormí chueco, estoy torcido, no tengo que a lo mejor ir al doctor por eso, se me va a quitar, o me pegué y me dolió porque me dio un trancazo en el codo, o te das en el punto exacto donde te duele toda la mano, son dolores que no tienen mayor importancia, pero ¿cuándo? Y esta pregunta creo que es muy importante, ¿cuándo un dolor puede ser algo más serio? Y primero que nada me voy hacia los niños, porque es típico con los papás que me duele, pues sóbate, tómate 2 aspirinas. Con los niños, ¿qué hay con el dolor de los niños? Y los niños muchas veces entran también en manipulación de los papás, me duele tal cosa para no ir a la escuela. Fíjate, rapidísimo nada más este comentario de Grace Vega. Tengo un niño de 9 años que cuando corre o está haciendo alguna actividad, de pronto le duele la parte frontal de la cabeza. ¿Qué tan común es esto? Hablando precisamente de los niños. Bueno, en primer lugar, cuando un niño dice que le duele, generalmente sí le duele. Los padres, los adultos, minimizamos el dolor en los niños. Pensamos que se trata de dolores de crecimiento, los cuales yo no creo, por ejemplo, porque me he percatado que la mayoría de los niños que dicen que tienen dolores de piernas pueden tener un problema ortopédico, inclusive pueden tener problemas más serios que un problema ortopédico. Es lamentable que no se haga caso. Desde el recién nacido, se ha visto que un recién nacido que no se le trata el dolor va a tener consecuencias futuras como conductas adictivas, autodestructivas, antisociales. El dolor en el neonato es fundamental, creer que lo tiene. Como ellos no dicen me duele, tenemos que tener escalas para poder evaluar esto. Por ejemplo, cambios en la expresión facial del neonato. Fruncimiento del ceño, el surco nasolabial, el llanto agudo. Se ha visto estas repercusiones tremendas. Por ejemplo, en el pasado hacían circuncisiones sin anestesia y todavía hasta la fecha lo están haciendo. Hay estudios serios, por ejemplo el de Anatario, en el cual los niños circuncidados se compararon con los no circuncidados y los niños que tuvieron circuncisión a la larga tenían mayor puntaje de dolor comparados con los que no tuvieron dolor en etapas tempranas. Entonces, ya se ven las repercusiones inclusive en resonancia magnética funcional, como los niños que tuvieron entre más lesiones en su piel, entre más dolor en etapa neonatal, cambios a nivel de lo que es la corteza cerebral. Entonces, ¿qué hacer? Un papá que esté viendo el programa ahorita, ¿qué hacer con mi niño cuando le duele algo? Llevarlo al médico. Claro, definitivamente llevarlo al médico. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los niños? Ahora sí que me acuso ahorita, ya estoy muy grande, pero 1000 veces yo que tenía un examen o algo decía, me duele la panza o me duele algo y no me dolía nada. Que también caemos en manipulación de los niños hacia los padres. O niños que los llevan al doctor y dicen, pues no tienen nada. No sé qué tanto diga no tiene nada o no se estudia. Por ejemplo, un niño que tiene dolor de extremidades, dolor de piernas, de brazos, hay que tomarle una radiografía, una biometría hemática con velocidad de cementación globular, hay que tomarle una química sanguínea y descartar cualquier cosa antes de decir que el niño está manipulando. Ok, bueno, entonces lo importante aquí, el punto es descartar cualquier cosa antes de decir que el niño esté... Siempre. Primero creerle. Los adultos. Hay que hacerlo, hay que investigar. Primero creerle. Aunque sea manipulación, hay que investigar, hay que descartar. Hay que creerle siempre. ¿Cuánto tiempo, y ahora esta pregunta la hago un poco con maña, se debe uno de aguantar antes de ir al doctor? Me estoy refiriendo sobre todo a un dolor agudo, por ejemplo, me duele la panza y que vaya a ser una apendicitis, que nosotros, yo soy gastroenterólogo, siempre les digo, nunca se automediquen un dolor abdominal, nunca. ¿Cuándo debe de alguien tomar en cuenta un dolor más serio? La cuestión es que es un concepto también de educación, que finalmente el programa es un concepto de educación, de formación.
Existen muchos casos en los cuales, por ejemplo, el hecho de una cefalea, o sea, para mí, desde el punto de vista de una cefalea, yo que veo adultos, la doctora ve infantes, niños, bueno, en mi parte de adultos y adultos mayores, porque yo estoy en un instituto de rehabilitación, para mí es muy importante siempre considerar lo que es la parte de cefalea, porque la cefalea en un paciente que ya es crónica me está hablando que es un paciente que puede sufrir un infarto cerebral o un infarto cardíaco. O sea, es una, digamos que una precuela de un evento masivo. Entonces, siempre hay que considerar esa parte muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pacientes que nos pasan que ya tienen lesión, una lesión cerebral por un infarto cerebral y nos los pasan para manejo del dolor, tienen secuelas de espasmos musculares. Tengo que volver a interrumpir, doctor, perdón, tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos en Confianza. Estamos hablando del dolor. No se vayan, ahorita estamos con ustedes. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Ahora sí, doctor, nos estaba comentando que un dolor de cabeza crónico hay que hacerle caso porque eventualmente puede tener un infarto cerebral. Claro, porque la gran mayoría de los pacientes que a nosotros nos pasan a la unidad del dolor del Instituto Nacional de Rehabilitación son muchos pacientes que nos envía el servicio de rehabilitación por secuelas del evento vascular cerebral. Entonces, cuando uno hace el interrogatorio, oye, ¿cómo empezó todo? Pues es que yo tenía siempre dolor de cabeza, pero jamás me enteré que yo era hipertenso. Jamás sabía que yo nunca, no tenía la idea de que era hipertenso. Entonces volvemos a lo mismo, estudiarse el dolor desde el principio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el evento masivo y posteriormente viene una secuela crónica de dolor, pero para toda la vida. Entonces, lo que como hace un momento yo decía, pues aquí no nos queda más que manejar la calidad de vida. Bueno, pero también hay que hacer mucho hincapié, sobre todo en los problemas de la gente mayor. ¿Por qué? Porque es un país que efectivamente existe mucha gente joven, pero es un país que la gente ya empieza a envejecer y está sobreviviendo más. Entonces, es la gente que más dolor tiene y es la población que nosotros tenemos más, en mayor porcentaje. Ok, pero regreso a la pregunta que hice, que se me hace que es muy clave, pregunta. ¿Cuándo ir a una sala de urgencias? ¿Por qué hago esta pregunta? Se los dije ahorita durante el corte. Nosotros vemos pacientes que tienen peritonitis por una apendicitis porque se aguantaron el dolor, porque se automedicaron, una diverticulitis que les reventó el colon por aguantarse 2 días. ¿Cuándo? ¿Qué dato les hace pensar que tiene que ir al médico o a una unidad de urgencias? Bueno, tan solo el enfoque de ver el dolor, si es un paciente que va a tener fiebre, si sabemos que es un paciente que tiene oclusión intestinal. Pero no sabemos, está en casa con un niño de 16 años, un joven. Yo creo que... ¿Cuándo tengo que ir al doctor? Yo creo que desde el momento que tiene usted que tiene dolor ese niño, que tiene náusea, que no ha podido evacuar, eso ya son síntomas de alarma. Cuando hay otros datos de alarma que se presentan súbitamente, que acompañan al dolor, que no cede fácilmente, que se ha prolongado por varias horas, que se acompaña de síntomas... que va empeorando. Que el simple medida convencional de a lo mejor la madre le da un tecito o le da un masajito, no cede, da limitación funcional, incapacidad, va incrementándose gradualmente, no hay que esperar. Ok, eso es muy importante, son puntos claves. Otro punto que nosotros le recomendamos mucho a la gente es para dolores abdominales, que puede ser algo serio, que haya el peritoneo involucrado, es que brinquen. Si tú das un salto y a la hora de que caes y duele espantosamente, corre al hospital porque ahí hay irritación peritoneal. Doctor, ¿algo más quería comentar? Sí, en relación a cuándo llevarlos, como comentaba el doctor, recuerden que el dolor agudo es una situación de defensa para el cuerpo. Entonces, como lo comenta el doctor, si tengo fiebre, dolor, estoy cansado, acostado, etcétera, soy diferente al niño que era ayer, hay que llevarme inmediatamente. Eso que comentó el doctor es bien importante. Hay un dolor agudo que es un dato de defensa para el cuerpo y el dolor crónico, es importante comentarlo, es una situación por sí misma, una enfermedad, independientemente de la etiología que causa ese dolor. Y 2 cosas. Una, la labor que hacen los algólogos pediatras es de suma importancia por lo siguiente. Comentaba la doctora de algún procedimiento quirúrgico, pero aún hay más, ¿no? La leucemia es frecuente en niños y antes hacíamos las punciones de médula ósea sin anestesia. Hacíamos la quimio sin anestesia. Terrible. Entonces, lo que comentó la doctora es 100% verídico y nunca creemos que el niño
no le duele tanto como a nosotros. Y es al revés, el niño tiene más situaciones emotivas para futuro que, bueno, nosotros que ya estamos... Doctora, ¿qué hay lo de aguántese como los machos que les dicen? Eso es terrible, es un mito espantoso, que a los pobres niños varones le dice, te aguantas como los machos y les reducen fracturas sin anestesia y las lágrimas son parte de la fisiología, no nada más para limpiar nuestros ojos con lisosima, sino también nuestras emociones. Se ha visto, por ejemplo, en las terapias cognitivo-conductuales, cómo una persona al expresar o al llorar, su temperatura cutánea que estaba fría se calienta. Entonces, por favor, les pido al auditorio, quitémonos esas ideas machistas de que los niños varones no lloran porque son machos. Creo que son más hombres cuando pueden expresar sus sentimientos. Los hombres también lloran. Los hombres también, no nada más los hombres, sino dejarnos expresar. Tenemos un testimonio justamente de un hombre. Vamos a ver qué nos dice. Vengo aquí a la clínica del dolor precisamente para eliminar el dolor de mi rodilla. Más o menos tengo 5 años de estar viniendo aquí, pero obviamente tenía yo, antes de malestares, no consideraba yo necesario venir a la clínica hasta que ya se acentúa más. Se sujeta uno al calendario de que le dan a uno de cita del especialista, ya sea cada mes o como ahorita se espació más 2 meses, por lo mismo que pues ya estoy mejorando. Cada consulta me van dando las valoraciones pertinentes y se va acentuando esto con sobre todo el dolor que no deja de quitarse, y a través del tiempo me han ido listando diferentes medicamentos. Pasa mucho tiempo y por mi misma edad es recomendable hacerme una infiltración para tener más resultados positivos. Ya por la edad ya no se regenera cartílago, pero sí para hacer como una especie de colchoncito entre hueso y hueso para amortiguar el rozamiento y evitar el dolor, para que ya se puede decir casi al 100% se mejore. Es necesario hacer esta infiltración. Las medicinas, la verdad, son caras. Por lo mismo, no tenía tantos recursos para venir anteriormente. Pero sí, pues vamos a tratar de mejorar. Estamos como todos los lunes con el público que nos enriquece en el programa. Nos estaba comentando aquí en cortito algo muy importante que creo que es importante que lo sepa la gente. Ha estado en varias clínicas del dolor. Así es, soy egresado, dado de alta del Instituto Nacional de Neurología de Clínica del Dolor de siglo XXI, de lo que es el 20 de noviembre también. ¿Y sigue con dolor? Sigo con dolor. ¿Cuál es su diagnóstico? Realmente no lo maneja, el IMSS lo maneja como que es una radiculopatía, ¿cómo le llaman? Canal estrecho. Un canal estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme nada más explicarle a la gente que nos está viendo en su casa que en la columna los agujeros por donde nos salen los nervios está un poco disminuido de tamaño, entonces está teniendo dolor hacia la espalda y hacia las piernas. En el brazo izquierdo también. Entonces desde el cuello lo tiene. Es lo que es realmente todo el lado izquierdo. Hay una falta de sensibilidad y un dolor muy fuerte, principalmente todo el lado izquierdo. Le hicieron ya, me imagino, estudios, resonancia magnética y demás. Electromiografías, todo lo que usted guste ya me lo hicieron. ¿Qué le hacen a un paciente que ha pasado por 3 clínicas del dolor y sigue con misma sintomatología? Bueno, mi pregunta es, ¿a ustedes ya lo dieron de alta en esos lugares? Ya no estoy en tratamiento. Lo que pasa es que su tratamiento es crónico, o sea, su tratamiento es de por vida, o su tratamiento tiene que continuar. O sea, usted tiene que continuar con medicamentos, con algún tipo de dispositivo, un parche que se cambie cada semana. Uso parche. De hecho, lo ideal, el enfoque ideal para usted es, si usted ya tiene un problema crónico de esa índole y que no ha solucionado gran parte de su problema y la calidad de su vida es bastante pobre, lo que usted es candidato para un neuroestimulador. Estoy esperando desde hace 5 años en el IMSS. Entonces, ya sea un neuroestimulador o una bomba implantada con fármacos que también hacen neuroestimulación, ese es el manejo ideal para usted. Entonces, un dispositivo que tiene una sobrevida de 10 años y que hay que cambiarlo cada 10 años. Entonces, si hay una solución, él ya está en la fila. ¿Qué le dicen? Por un segundo, ¿qué le dicen? ¿Que por qué lleva 5 años esperando? Que no hay presupuesto. Y de hecho ahorita tienen como 5 años que pararon esta situación, que no están colocando neuroestimuladores para dolor. Ese problema es cierto, ese problema que tenemos en el país. La vez pasada yo estando en Argentina y escuchando algo acerca de un programa que ellos tienen para la gente que no tiene seguridad social, que no tienen recursos, tienen un presupuesto para la colocación de neuroestimuladores, porque el problema que él tiene es muy común.
es un problema común la población se ha aumentado mucho. Hay mucha gente que requiere de este tipo de dispositivos y no solamente para el problema de la columna, también se necesita para pacientes con lesión medular que necesitan baclofeno. No tenemos baclofeno en el país, pero se necesita una bomba para llenar ese dispositivo con baclofeno para que pueda eliminarse la espasticidad o reducir el porcentaje de espasticidad. Y en el caso de él, pues también se necesita este tipo de presupuesto y lo hay. Allá hay organizaciones que se organizan y que ¿A colaboran. dónde se puede acercar él a buscar ayuda? Claro, él dónde puede acercarse. Lo que él podría hacer probablemente es hablar directamente con la empresa. Hay varias empresas que manejan neurosimulador porque muchas dan donaciones. Dan donaciones, entonces lo que usted tiene que plantear es su problema con las diferentes empresas que hay para que le proporcionen o le donen un neurosimulador y se lo puedan colocar en la institución donde está la gente que tiene el entrenamiento apropiado para poderle hacer el implante. En realidad es algo que le va a beneficiar bastante en el futuro. Ok, ¿se podría beneficiar también de acupuntura, doctor? Sí, desde luego que no podemos decir que la acupuntura le va a resolver el problema. Ya pasó por ahí. Ya pasé por sí. acupuntura, Sin embargo, bueno, estando en una sesión de 4 pasadas, como gusta llamarle, sigo igual. ¿Qué pasó? Sí. ¿Sigo igual? Sí, no, yo creo que no se puede afirmar que, sí, la acupuntura o yo lo voy a curar. Sin embargo, yo creo que la acupuntura hecha por un profesional bien capacitado puede ofrecer algún beneficio. Más allá de resolver el problema, hay recursos o procedimientos más radicales que, como usted ya sabe, ha sido informado, no se han podido llevar a cabo. Sin embargo, en el ínter, en el que esperamos una mejor respuesta de esa terapia que está esperando, ¿podemos ayudar algo con la acupuntura? Desde luego que sí. No va a resolver el problema al 100%. Es que no me ha hecho nada. Ahora, porque o sea, me ha dado pena porque está el terapista. No sé dónde lo han hecho ni cómo lo han hecho. No sé si pero anuncios de los Alcocer. podría ser. No sé. No nos podemos meter en cada uno de los casos porque existen Pero una sí, gran variabilidad. sí. La cosa es que sí puede existe, ofrecérsele, bien hecho, puede ofrecerse algún beneficio. y que sí existe solución para su problema. El problema es que en el ISSSTE no le han dado, es en el ISSSTE, ¿verdad? En el IMSS. En el IMSS no le han dado. Vamos a empezar a pedir. Va a empezar pero ya le dijeron que sí existe posibilidad que se acerque con los proveedores a ver si le pueden donar uno. Entonces, hay que buscar esa opción. Algo muy importante, su problema del manejo del dolor es multidisciplinar. Claro, muchas personas piensan que las personas que estamos en las unidades del dolor somos los encargados. No, es un equipo de trabajo. Usted debe tener un esquema de rehabilitación. Usted tiene que estar también en un servicio de rehabilitación, donde le tienen que proporcionar también un enfoque para el manejo del dolor. Y a la vez también tiene que tener un psicólogo para el manejo del dolor desde el punto de vista psicoconductual. Y también tiene que tener también el enfoque del cirujano, si le puede ofrecer también otra alternativa, aparte de la nuestra. Ahora usted tiene que recibir infiltraciones periódicamente. Si no está el recurso de momento de lo que es el implante, usted tiene que recibir algún tipo de infiltración o radiofrecuencia, ya sea pulsada, ablativa, dependiendo del caso. Pero sí se tiene que hacer periódicamente. Usted es un paciente que tiene que continuar en la unidad del dolor. Me dura un día las infiltraciones. Ok, la cosa es que no deje, porque no nos vamos a meter en, no es consulta por consulta, sino lo que buscamos aquí es ejemplos para el programa y para la gente que nos está viendo. Sí existe solución, hay que buscar a ver si se puede conseguir este dispositivo para que usted se sienta mejor. Y como ya dijo el doctor, estar en un lugar en donde lo vean de una manera general con apoyo psicológico, fisioterapia, etcétera, y ojalá ahí se consiga el dispositivo rápido. Doctor, ¿quería comentar algo? Sí, confirmar lo que comentó el doctor. El dolor no es tratado por un solo especialista, es tratado por un equipo. Siempre el equipo va a tratar de solventar las situaciones. Tan importante es lo farmacológico, lo psicológico, la acupuntura, que está avalada por la norma oficial, o sea, es excelente. Y hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, el dolor y lo emotivo siempre va relacionado. Entonces, cuando yo tengo ideas de un poco de catástrofe para mi persona, tengo mal pronóstico. Entonces, ahí a lo mejor no se necesitan fármacos, sino se necesita un buen grupo de psicólogos que de tal manera, o psiquiatra también, de tal manera que yo, el del dolor, tenga esa posibilidad. De que tiene posibilidades de ser tratado, por supuesto. Eso es lo importante, que nos quede aquí claro. ¿De acuerdo? Ojalá y consiga, vaya directamente con el proveedor. Muchísimas gracias. Pedro, algo nos quiere comentar también. Bienvenido. Hola, buenos días.
Bueno, aquí básicamente a mí hace un año me diagnosticaron 2 discos intervertebrales herniados. ¿A qué nivel? L4, L5 y L5S1. Déjame nada más explicarle esto al público que nos está viendo. Ya acuérdense que hablamos la vez pasada, aquí en Diálogos en Confianza, y lo pueden revisar en YouTube, sobre lesiones de la columna. Cuando hay hernias en los discos que están entre las vértebras, él habla de L, quiere decir en la región lumbar, la parte baja de la espalda, y S en la región sacra. Perdón por el comentario, pero nada más para ubicarnos a la gente que nos está viendo. Ahora sí. Bueno, eso fue en septiembre de hace un año. Bueno, llevé un tratamiento que le llaman conservador. Le di seguimiento y yo ya en diciembre del año pasado yo ya me sentía muy bien, la verdad. O sea, noté una mejoría increíble. Sin embargo, en enero de este año tuve una recaída y empecé con mucho dolor de nuevo. Empecé con dolor, aparte, bueno, incremento, porque si en un inicio pues simplemente eran una pierna, ¿no? Ahora me duelen las 2 piernas y a pesar de todos los tratamientos que he llevado, pues no lo he visto reducido, ¿no? Ahorita lo que estoy haciendo me recomendaron mucho, pues bueno, natación y un poco pues de ejercicio, ¿no? Para fortalecer los músculos de la espalda y reducir en cierta medida pues toda la presión que se puede hacer, ¿no? ¿Y lo estás haciendo? Sí, sí lo estoy haciendo. ¿Y te ha ayudado? Me ha ayudado en el sentido de que me ha ayudado a relajarme mucho porque ya esta situación me ha desesperado bastante, que yo no veo mejoría y ha mermado mucho mi calidad de vida. O sea, ya no hago muchas cosas que solía hacer, ¿no? A mí me gustaba mucho correr, igual nadar, todo ese tipo de cosas, pero bueno, y salir, ¿no? Sobre todo, ir de viaje, todo. Y por el dolor me ha causado mucho... Bueno, me ha imposibilitado esa situación, ¿no? Ahorita, bueno, la última vez fui con un neurocirujano. Siempre de la evaluación que me realizan, pues me dicen, bueno, estás bien, ¿no? No hay debilidad en tus piernas, hay sensibilidad y todo. Sin embargo, yo les insisto mucho en esa cuestión del dolor, ¿no? Que a mí me sigue doliendo, me duelen mucho las piernas. A ver, doctores, entonces ya tenemos un diagnóstico. Hay que ver si lo están viendo de manera general, está con fisioterapia, le ha mermado la calidad de vida, ya se habló de lo psicológico, y está funcional, porque sí está funcionando, pero tiene dolor. ¿Qué se le puede recomendar a él? ¿Que vaya a una clínica de dolor? Sí, claro, pero a mí me gustaría saber qué tipo de medicación está tomando él. Pero no nos vamos a meter a consulta específica, porque si no nos perdemos totalmente. Yo creo que sí tendría que acudir a una nueva evaluación a una unidad del dolor. Ok, eso es importante. ¿Te han visto en alguna unidad de dolor? No, de hecho esa era la propuesta que yo le tenía al doctor, al neurocirujano que vi. O sea, si era necesario que yo fuera, porque ya me habían platicado pues, de ese tipo de tratamientos y me habían dicho que es muy efectivo, ¿no? Sin embargo, él me dijo que de momento no. Pero me dijo, bueno, sigue, continúa con la natación y a ver cómo te sientes. Entonces ahí te voy a decir cuál va a ser tu solución. Acudir, y como existe también la acupuntura que te puede ayudar, y que te vean, como lo han dicho durante lo largo del programa, de una manera integral, donde se te maneje desde la manera psicológica, está mermando tu calidad de vida, te sientas apoyado, vayas a fisioterapia, te den los medicamentos adecuados, los ejercicios adecuados, y ver si es necesario algo más. Entonces por eso es importante los algólogos también, porque como médicos a veces nos quedamos atorados nada más en una cosa. Se nos fue el tiempo en este bloque y tenemos que hacer un corte. Estamos en Diálogos en Confianza, hablando de dolor. No se vayan, ahorita regresamos con ustedes. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y no está planeado de esta forma, pero pareciera un poco la continuación. Ya saben que todos los martes hablamos acerca de la familia. Apoyo emocional a hijos con enfermedades crónicas es el tema de mañana, y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad crónica es aquella cuyos padecimientos se prolongan en el tiempo y causan un continuo deterioro físico, mental o simultáneo que puede llevar a la muerte a quien la padece. Si bien es cierto que las enfermedades crónicas no tienen cura, también es verdad que algunas de ellas pueden llegar a controlarse con una correcta adherencia al tratamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos emocionales en el niño y en las familias al recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica? De acuerdo con diversos estudios, se sabe que los niños con enfermedades como asma, diabetes, epilepsia, cáncer, etcétera, han mostrado a lo largo del tiempo signos de depresión y de ansiedad. ¿Qué se hace entonces en la familia? ¿Estamos preparados para recibir o dar la atención correcta y la mejor calidad de vida a las niñas y a los niños que viven una enfermedad crónico-degenerativa? De todo eso y mucho más mañana hablaremos en punto de las 9 de la mañana, y la invitación desde luego es para que no pierdan el programa, o si quieren venir aquí al estudio, marquen entonces ahora mismo al 5341 4435. Este es el resumen de la primera parte del programa.
El dolor es un problema de salud pública. El dolor, como ya la decía la cápsula, es desagradable y probablemente tenga una situación física o emocional. A veces es un sistema para proteger el cuerpo y lo pudiéramos dividir en agudo y crónico. El dolor puede ser somático, que es lo que cubre al cuerpo, los huesos, los músculos, los tendones. Puede ser visceral, que es habitualmente corazón, todas las vísceras del abdomen, incluido el aparato reproductor. Dolor neuropático, que es el que afecta más al sistema nervioso. Que es fundamental que toda persona que tiene dolor hay que ver la causa. El dolor no viene de gratis. Muchas personas suponen que el dolor es parte de la vida diaria. México como tal, la población mexicana, uno de los conceptos, de los problemas principales que ocasionan dolor es la obesidad. Después de la obesidad tenemos los problemas de diabetes mellitus y de ahí posteriormente arrancamos con el concepto de las secuelas quirúrgicas. Lo que nosotros hacemos es mejorar la calidad de vida en un porcentaje. Jamás hay que comprometerse a decirle a una persona que se le va a quitar el dolor totalmente, porque entonces el médico que está diciendo eso está mintiendo. El dolor es un síntoma personal, subjetivo, individual, Totalmente. que lleva una connotación emocional. Es cierto que puede estar reflejando un daño, una lesión. El dolor, que es una señal de alarma, de autoprotección natural que tenemos, tiene que hacérsele caso. Tiene uno que escuchar al cuerpo y entonces buscar ayuda. En el ánimo de quitar, suprimir el dolor, se llega a usar una gran diversidad de medicamentos que terminan por causar efectos adversos, sobre todo cuando son automedicados. La acupuntura ha probado a través de muchísimos años ya, tiene una historia de más de 1000 años, de 2000 años, en que por supuesto que es un recurso que puede no solamente aliviar el dolor, modificarlo, atenuarlo, sino que también puede ir a las causas subyacentes que lo están provocando. La Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General de México está dividida para su funcionamiento desde el punto de vista de organización en lo que es dolor no oncológico, o sea, lo que es el paciente que llega por lumbalgia, por problemas de columna, de cadera, de rodilla, por herpes zóster, por neuralgias craniofaciales, y el paciente de cuidados paliativos, que son pacientes que cursan con enfermedades que ya no tienen posibilidades de curación, que pueden ser en padecimientos oncológicos, cardiovasculares, nefrológicos, endocrinológicos, que llevan al paciente a una situación en la que ya no tiene forma de tratarse y que su perspectiva de vida ya no es tan larga. Entonces, tenemos organizado el servicio así, tanto en atención para adultos como en atención para pacientes pediátricos. Aquí más bien el paciente ya viene referido de otras especialidades. Nosotros tenemos comunicación con los médicos que lo refirieron, como puede ser oncólogos, dermatólogos, neurólogos, el mismo médico familiar. Se establece cuál es el motivo por el cual el paciente fue enviado al servicio. Se realizan los estudios que consideramos pertinentes para complementar su estudio y hacemos a veces la evaluación de caso en equipo para determinar cuál es el mejor esquema de tratamiento para ese paciente. Se utilizan muchos recursos como fármacos, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, adyuvantes como anticonvulsivos, antidepresivos tricíclicos. También utilizamos analgésicos potentes como pueden ser los opiáceos y algunas técnicas de anestesia regional que complementan la forma como se manejan estos pacientes. La principal finalidad de una clínica del dolor es lograr que estos pacientes que ya han sido manejados en otros niveles de atención y que no han podido obtener un alivio adecuado del problema del dolor que presentan, aquí a través de los procedimientos que implementa una clínica del dolor de alta especialidad pueda manejarse y mantenerse controlado este tipo de dolor. Seguimos aquí con el público. Estoy con Manuel, ¿cómo está? Bien, buenos días ante todo. Pues yo empecé con un herpes, una baja de defensas. Me afectó el músculo del hombro y me están tratando ahorita en la clínica del dolor, la doctora Eres del Hospital General. Déjeme explicarle un poco al público lo que es el herpes. El herpes es una familia de virus, ya lo platicamos una vez aquí, lo pueden buscar en YouTube, que atrapa las raíces nerviosas, las afecta y da lesiones en la piel sobre un extremo sobre una área neurológica específica. Exacto. Causa mucho dolor, muchas veces el herpes se va y se acabó el problema,
pero muchas veces el herpes se queda y da una cosa que se llama neuralgia postherpética, que es lo que usted tiene. Un dolor secundario a de la infección que tuvo por el herpes. ¿Cómo le va con el tratamiento? Pues ahorita los medicamentos que estoy tomando sí me han ayudado bastante. La cosa es de que me están fortaleciendo el músculo del hombro con el brazo para poder tener mayor movilidad porque no podía levantar el brazo. Es decir, el cuadro fue tan intenso que la lesión que tuvo por el herpes le hizo que se le debilitara el músculo porque ni lo estaba utilizando prácticamente, no podía del dolor. Exacto. Entonces, lo que no se usa se echa a perder y entonces ahorita está en fisioterapia para recuperar la fuerza. Está en una clínica del dolor entonces y le ha ido bien. En el Hospital General. ¿Cada cuánto va? Ahorita, por decir, tengo cita en 8 días. Perfecto. ¿Y la última cuánto fue? Hace como 15 días. Entonces ha ido mejorando paulatinamente y lo ideal es que esté eventualmente sin tratamiento. Y aparte de eso, ahorita tengo cita para que me den el rol de terapias que voy a tener. Perfecto, qué bueno. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Y se me olvidó su nombre, hola María Luisa, perdón. Sí, hola. doctor, buenos días a todos. En mi caso tengo artritis reumatoide hace 5 años y apenas, hace un año me diagnosticaron esclerodermia. Yo he notado que me siento mejor cuando descanso. Me mejora bastante el dolor. Y la esclerodermia, pues apenas me la están tratando. También me dicen que pues me puede afectar órganos y tejidos, pero apenas me están haciendo estudios de estos. Y en general, pues yo quisiera que todas las personas que nos rodean fueran más comprensivas hacia los enfermos de artritis, porque normalmente tienen la idea las personas de que la enfermedad distorsiona. La gente que tiene artritis está torcida, tiene deformaciones en sus articulaciones y no siempre es así, afortunadamente. Entonces, si lo ven a uno bien, dicen, ay, pero ¿cómo vas a estar enferma? O sea, tenemos ese problema muchas veces de la incomprensión. Es bien importante eso. Sí. Déjame barajearles a la gente del público que nos está viendo en sus casas qué es lo que tú tienes. Existen una gran cantidad de artritis diferentes. La artritis reumatoide es una artritis que se asocia a enfermedades de la colágena. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo se rebela contra nosotros y va a destruir las articulaciones. Y también la esclerodermia es una enfermedad del tejido conectivo. Están muy relacionadas una con la otra. Tuvimos aquí ya un programa que te recomiendo que lo veas, está en YouTube, se llama Esclerosis Sistémica Progresiva, lo abordamos aquí, para que sepas, mientras más información tenga el paciente sobre su padecimiento, creo que es mucho mejor para ustedes saber qué es, y sí pedirle comprensión a la gente. La artritis es una enfermedad muy debilitante, la artritis reumatoide, sobre todo de todas las artritis, que causa mucho dolor, sobre todo el dolor después de mucho tiempo de estar sin movimiento. ¿Ahorita estás sin dolor, María Luisa? Tengo un leve dolor. ¿Y estás bajo tratamiento? Estoy con tratamiento, sí. Supervisado, obviamente, por un médico. Por una reumatóloga. Ok, sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Déjame Gracias. pasarme para acá para que Alejandro también nos dé su testimonio de una vez, aprovechando que estoy aquí arriba. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. ¿Qué nos quiere comentar? Bueno, desde hace más o menos 40 años traigo lumbalgia crónica diagnosticada por los médicos de tanto del ISSSTE y algún otro particular. Lo voy a interrumpir aquí, doctores, ayúdenme con esto porque dice lumbalgia crónica. Lumbalgia crónica quiere decir que tiene un dolor de espalda crónico, pero no nos está diciendo un diagnóstico específico. ¿Qué está causando esa lumbalgia? Precisamente es lo que le iba yo a comentar. Creo que la capacidad de diagnóstico, tanto en médicos del sector público como el privado, está muy reducida. Desafortunadamente no nos dan un diagnóstico preciso y dado que no nos lo dan, desafortunadamente también ellos mismos no tienen la solución cabal, total, para cada paciente. ¿Usted tiene un diagnóstico? Es ese. No, es que ese no es es como decir me duele la cabeza. Me duele la cabeza, no es un diagnóstico. Me duele la cabeza, ¿pero por qué? Porque tengo una vasculitis, o porque tengo una migraña, o una cefalea en racimo, o porque tengo un herpes. El chiste es que le den a usted un motivo. ¿Le hicieron ya una resonancia magnética? Así es. ¿Y qué salió? Son términos clínicos medio especiales.
sinceramente, lo único que me indicaron No se acuerda a lo mejor No, específicamente. no me acuerdo. Pero en término común es deslizamiento en hernias de Discos. lumbar 3, 4 y 5. Entonces ahí sí hay un diagnóstico. El diagnóstico es que tiene hernias lumbares y estas sí se pueden tratar. ¿Qué le recomendamos a él, doctores? Doctor. Bueno, comentando su dolor, primero ya tiene bastantes años, 40 años. Creo que la capacidad de los médicos, de acuerdo a la evolución de cada uno de nosotros, pues son correctas sus diagnósticos, ¿no? La resonancia, hay muchos estudios ya para saber qué tengo o qué no tengo. Lo importante es que el neurocirujano considera cierta situación. Él debe de enviarlo a un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico, primero. Si no es quirúrgico, como decía el otro paciente, puede ser conservador y otra vez volvemos a lo mismo. Rehabilitación, acupuntura, psicología, etcétera. Aquí viene un tema que no hemos tratado todavía, pero padecimientos crónicos, dijimos que no se dieran ciertos medicamentos, pero no hemos dicho qué medicamentos sí pudiéramos dar. Y el doctor de la cápsula comenta coadyuvantes y opioides. Desconozco cuál sea su tratamiento que llevó farmacológico, pero yo saco aquí en la mesa los opioides, es los fármacos que actualmente estamos usando para dolor crónico. En oncológico no hay problema, ahí están bien indicados. Y donde hay un poco de problema es el no oncológico, donde hay un poquito más de protocolos de tratamiento. Pero sí llama la atención que después de 40 años, siga con yo creo que un neurocirujano ya le debió de comentar. Pero independientemente de eso, tiene que ser multidisciplinario su tratamiento. Eso no cabe en la menor duda. Exacto, yo creo que sí, definitivamente, perdón. Definitivamente que un dolor crónico, hasta ahora, si no se ha modificado, si no ha habido una mejoría clara, es que no ha sido tratado adecuadamente. Entonces hay que tratarlo multidisciplinariamente. Definitivamente aquí la acupuntura ha sido reconocida a través de cientos de años, su efectividad en el tratamiento en el manejo del dolor crónico. Y los lumbagos de diferentes etiologías, las lumbalgias de diferentes etiologías, definitivamente pueden ser tratadas también con acupuntura. Sin esto querer decir que es el único recurso que le va a salvar o que le va a curar la enfermedad. Sin embargo, bien hecho también, no solamente puede contribuir, complementar, reforzar otros tratamientos bien indicados, sino con mucha frecuencia, incluso de las cosas que más teme el paciente es la cirugía, es que pueda evitarse la cirugía hasta cierta medida. Con un diagnóstico adecuado, con un buen seguimiento, con una educación también es muy importante en cuanto a su higiene de columna, cómo debe de comportarse, cómo debe de subirse, cómo debe de bajarse, cómo debe de sentarse, cómo no debe de hacer cierto tipo de cosas para cuidar permanentemente su columna. Incluso esto no implica que se quede inmóvil. Hay programas muy claros de rehabilitación que hacen que haga cierto tipo de ejercicios que cada vez le permitan hacer una vida más normal. Pueda caminar, hacer ejercicio físico suave, correr, incluso trotar, dependiendo de cuál es la evolución que tiene. O sea, no todos los pacientes lo pueden hacer. Depende de la edad del paciente, la severidad del problema, el tiempo que tiene de sufrirlo. Pero definitivamente debe tratarse, puede tratarse y su dolor de más de 40 años puede quitarse o puede atenuarse. ¿Lo han visto de manera en conjunto? ¿Lo han visto en la clínica? No, desafortunadamente no. Siempre ha sido el ortopedista y desafortunadamente también dice que algún ortopedista me llegó a decir, señor Segura, usted va a tener que aprender a vivir con ese dolor mínimo 3 veces al año. Bueno, la cosa es que aquí estamos escuchando que se abre un panorama amplísimo de opciones para usted, sobre todo cuando sí existe un diagnóstico de algo que es manejable. Le recomendamos ver el programa que ya tuvimos sobre higiene de columna, es bien importante, y para que se maneje y no sufra, lleva 40 años con algo que es manejable. En lo personal, he tomado la decisión de hacer mi ejercicio normal, que es caminar. Llego a caminar alrededor de, no sé, cada tercer día 10 kilómetros o 15 kilómetros. Hago posturas de yoga,
hago ¿Todo supervisado? todo. No, desafortunadamente los médicos no me dan la supervisión en ese Entonces, sentido. por eso es importante que se acerque a un lugar de que lo vean de manera integral. ¿Por qué? Ya hay comentarios, yo vi por ahí uno en Twitter, ya en pantalla, que la yoga muchas veces ayuda, pero ojo, la yoga puede también lastimar, por eso la fisioterapia y rehabilitación son claves para personas como usted. Exacto. Entonces, mucho ojo con eso. Vamos a tener que hacer un corte, pero vamos a regresar a un punto bien importante que ya tocó el doctor ahorita. Se habla de diferentes tipos de tratamientos para el dolor. Hablamos que existen analgésicos antiinflamatorios, que son los que más comúnmente utilizamos. Existen tratamientos coadyuvantes, como se habló ya también de la acupuntura. Y existe un gremio de medicamentos que son manejados únicamente por gente dedicada al dolor y anestesiólogos, que son medicamentos opioides derivados del opio, como la morfina, que se utilizan, ya comentó el doctor, en situaciones sobre todo oncológicas, es donde más probados están, que es estas situaciones donde hay cáncer, y son muy buenos medicamentos para controlar el dolor. Vamos a regresar para ver los comentarios de ustedes y que nos comenten un poco de estos medicamentos. No se vayan, ya regresamos. Sensitivo. Cerramos Usted me dice. Generalmente los pacientes están referidos por otras especialidades o a veces por el médico familiar. Es difícil que llegue solo, casi siempre el paciente es referido ya con un motivo establecido para la interconsulta. Ya con ese motivo el paciente se recibe cuando viene con dolor agudo, es decir, con un dolor intenso, el paciente se atiende el mismo día generalmente. Se pasa a consulta, se hace una evaluación inicial, se determinan las causas del dolor y se establece tratamiento. Esta evaluación inicial incluye, por supuesto, la realización de su historia clínica, en donde se le interroga al paciente, donde se hace una exploración completa, dependiendo de la causa por la que el paciente fue enviado, y en base a esta historia clínica, la interpretación de los estudios de laboratorio y gabinete con los que ya cuente, a veces hay necesidad de solicitarle algunos otros, se establece un diagnóstico y también con eso se implementa un esquema de tratamiento. Dependiendo del esquema de tratamiento, se tiene que hacer el seguimiento para evaluar la respuesta que presenta el paciente al esquema que se estableció y ver las adecuaciones que se tienen que hacer al tratamiento. Estos esquemas generalmente se van adaptando dependiendo de la evolución del paciente, porque hay padecimientos que ya sabemos que por su evolución requieren que el esquema tenga que irse modificando después de un tiempo. La importancia de la clínica del dolor es que atendemos pacientes con dolor refractario, dolor de difícil control, y a mí me parece que la importancia está ahí, ¿no? En que el dolor produce un gran impacto en la calidad de vida del paciente y su familia, y que cuando éste se atiende de manera adecuada, la perspectiva de vida del paciente es de mejor calidad, tanto de él como de su familia. Ya, doctor. Ya. Bueno, sí, interesante. Oscarito. Interesante toda esta cápsula. Tenemos muchos comentarios. Nos dice, por ejemplo, por un lado, Karen LD, cuidado con también lo que se busca por internet. Es importante adueñarse o saber, conocer un poco las dolencias que tenemos, y entonces ciertos síntomas que se equiparan a los que tenemos nos pueden dar una señal o a qué especialista podemos acudir. Pero dice, es que cuando buscas entonces estos síntomas y malestares y te enteras que estás a punto de morir, ojo con eso, ¿no? Para no, desde luego, darle solamente crédito a lo que tal vez no es una investigación seria dentro de internet. Teresa Beltrán, ¿qué tipo de dolor? Porque yo, por ejemplo, para el dolor del alma, pues rezo, lloro y voy a terapia psicológica. A alguna parte del cuerpo, pues entonces me tomo 2 ibuprofenos. Nos dice también María de Jesús Sandoval, desde hace 5 años me detectaron fibromialgia y son unos dolores insoportables, incapacitantes y me causan depresión. He acudido a una infinidad de médicos y clínicas que aseguran que curan esta enfermedad. La verdad, estoy desesperada viviendo algo así. ¿Podrían darme alguna otra alternativa para esta enfermedad? Yo tengo de información, es que nada se puede hacer al respecto. Aldo Enrique nos dice, ¿en qué lugar me puedo tratar un dolor de cadera originado desde hace 23 años? Según un quiropráctico, la pelvis está desviada. Suri Hernández nos dice, yo trato de mantener la mente ocupada, siendo positiva, pensando que el dolor va a pasar y tengo que seguir dando lo mejor de mí. Esa es la actitud positiva en la que creo.
La misma María de Jesús Sandoval nos agrega, me han sugerido una operación en el cerebro para bloquear el área sensitiva. Por favor, comenten sobre la fibromialgia. Muchas gracias. Eduardo Lizárraga nos dice, por favor hagan mención especial de que el dolor o el dolor que requiere una visita a urgencias. Esto también con el motivo de no abarrotar precisamente el servicio de la misma y que no se haga más lento, evidentemente en la medicina pública. A mi hermano le duele siempre el lado derecho bajo el abdomen y nunca se le quita ese dolor. ¿Qué es? Nos pregunta JBF14. Yo lloro mucho y escribo, nos dice Paloma Valerio, y eso para mí es una muy buena terapia. En esta llamada, Estela Reyes nos dice, tengo un hijo con esclerosis múltiple y tiene mucho dolor. ¿La acupuntura le puede ayudar a disminuir el mismo? Olga Lidia Domínguez Cabello, ¿la migraña es curable o solo se puede controlar el dolor? Señora Segura Gutiérrez, mi mamá tiene 86 años y le duelen mucho los huesos de las asentaderas y los hombros. Ya le hablamos al ISSSTE, la llevamos, donde le dan parches de morfina, pero me gustaría saber si se podría hacer algo en la clínica del dolor, pero que nos especifiquen de algunas donde sean creíbles y viables, porque fuimos a Arthritis Center, la que está enfrente del Hospital de la Raza, pero ahí nada más fue pura sacadera de dinero. Y la verdad, pues a mi mamá no le hizo absolutamente nada. Rafael Vivero Zapata, tengo un dolor, neuropatía por 2 cirugías de columna y cáncer. Tomo tramadol y gabapentina. El dolor no se me quita. ¿Qué alternativas puedo tener ante esto? Carmen Roa, viví 2 años con dolor. Me recetaron diclofenaco. Cuando entré a cirugía, el médico impidió una buena coagulación. El medicamento, más bien, impidió una buena coagulación. Me operaron y el dolor terminó finalmente. Celia, quiero preguntarle a los doctores, lo que pasa es que mi esposo trae un dolor de pierna derecha que se le recorre hasta el tobillo y ya le han dicho que quizás se trate de la ciática, pero no se le quita ni con medicamento. Ya lo han tratado con medicamentos, pero ninguno le hace efecto. Quiero saber qué doctor o a qué especialista entonces debería de acudir para tratar el mismo. Ricardo Cruz, yo últimamente estoy padeciendo mucho dolor de piernas. Las pantorrillas al caminar siento como que se adormecen. El pie también me duele mucho de la planta y los dedos gordos los siento dormidos. ¿Qué puedo hacer? También presento calambres, pero me estoy tomando una medicina con la cual se me ha quitado un poco y no nos menciona qué medicina es y si se la recetaron o está siendo automedicada. Margarita Ayala, tengo un hijo de 11 años, le duele mucho la espalda y la cabeza. El médico dice que es migraña. Le he dado jugos y se le ha quitado un poco. Toma naproxeno y diclofenaco. ¿Qué es lo que puedo hacer? Gabriela Guerrero, tengo una hija de 2 años con parálisis cerebral cuadriparésica. Ella presenta dolor, le han hecho estudios y en varios hospitales, pero ¿qué es lo que puedo hacer para disminuir entonces sus dolores? Claudia Medina, ¿qué hay de la simpatología? No la han mencionado, pero cura, quita el dolor y da mejor calidad de vida. Esto es algo que yo tengo comprobado por familiares. Carolina Treviño, tengo severos problemas en la columna y quisiera saber qué me podrían recomendar los especialistas. Berta Moreno Ángeles, tuve neumonía, no duermo bien, tengo una hernia hiatal, todas las mañanas siento ansiedad para comer, me tiemblan las piernas y estoy tomando sucralfato y bromuro de pinaviero cada 12 horas. El estarlo tomando por un largo periodo de tiempo me puede hacer daño y manda felicitaciones al programa. Y ya nada más rápido estas últimas intervenciones que nos dice, por ejemplo, María del Carmen Garza, yo padezco mucho de dolor en la nuca, el dolor es a diario y todo el día. Fui con el médico general y me dijo que era muscular, no me dio ningún medicamento ni nada y dijo que solito se iba a pasar el dolor. Después de casi un año ya empiezo a acostumbrarme, que era lo que decíamos. No tenemos por qué acostumbrarnos. Isaí Horta, hacemos caso al dolor y acudimos con nuestro médico familiar y él mismo llega a minimizar la situación y mandan medicamentos solo por mitigar ese dolor, pero quitan los síntomas nada más. Entonces, ¿qué se debe hacer? Y finalmente Elena Fuentes nos dice, una pregunta, me duele la cabeza y desde niña y es un dolor que cada mes sufro, dolor total de cabeza y por lo general me ocurre 4 veces al mes. Parte de las preguntas, pero hay todavía muchísimas más. Probablemente no alcancen a hacer todos. A ver, sí, doctor. Sí, bueno, efectivamente sería imposible darle atención a todas las preguntas.
Yo quiero decir aquí que obviamente es importante que si el dolor es el principal síntoma que trae al paciente a consulta, tenemos que verlo con mucha responsabilidad y con creerle al paciente. Sería labor de un buen médico, y eso lo puede hacer un buen médico general capacitado, identificar el problema y tratar de orientar al paciente hacia dónde ir, con qué especialista, para hacer más claro, más amplio el diagnóstico y entonces sí, cada uno de los especialistas abocarse a un diagnóstico de mayor profundidad y poder dar el tratamiento indicado. Porque el dolor de un padecimiento gastroenterológico o de un padecimiento neurológico, de cáncer, de un padecimiento ginecológico o de un padecimiento traumático o ortopédico puede ser muy diferente y necesitar diferente tipo de abordaje. Eso es más que nada una cosa importante. Pero por otro lado también entender que el paciente no es nada más un dolor y bloquear el dolor es la finalidad principal. Hay que tratarlo integralmente, hay que tratar de investigar la causa que está originando ese dolor y tratarlo siempre en la forma más completa posible, donde puede entonces requerirse la participación de varios especialistas. Entonces uno tiene la responsabilidad de identificar hasta dónde puede uno ofrecerle al paciente y con quién apoyarse para ampliar el diagnóstico o para complementar el tratamiento, educando al paciente también siempre. Creo que los servicios de salud pública, como hay en otros países del mundo, y aquí lo hay, pero como decía en la cápsula, en el comentario de internet, es que el médico familiar minimiza el problema y le da cualquier cosa. Ahí debería de ser él el primer filtro para decir, se va a esta especialidad para terminar el diagnóstico. Desgraciadamente también el paciente se desmoraliza con frecuencia porque ese trámite puede durar meses o años. Entonces en la consulta privada pues tampoco pueden recurrir por falta de recursos. Sin embargo, insisto, por ejemplo, el buen médico acupunturista debe ver al paciente en forma integral y responsablemente hacer un diagnóstico y ver hasta dónde puede ayudarle y cómo puede, si es médico y tiene recursos también para complementar con otras modalidades de tratamiento, junto con la acupuntura, herbolaria u otro tipo de medicamentos analgésicos o coanalgésicos. Entonces, poder hacer un tratamiento específico, diseñado a la medida del paciente. Doctora, una pregunta. Con niños con cáncer, se quejan mucho de dolor, inclusive usted ha escrito un libro. ¿Cómo se manejan? Porque antes de irnos al corte comenté yo que existen otro tipo de medicamentos que nada más manejan ustedes o los anestesiólogos. Es importantísimo lo que usted pregunta, doctor, porque desgraciadamente a los niños con cáncer no se les da la atención suficiente. Los adultos sí tienen sus clínicas del dolor, la gran mayoría, pero salvo en pocos hospitales como Hospital General de México, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México, Centro Médico Nacional, la mayoría de los hospitales en la República Mexicana no cuentan con la atención del dolor oncológico en niños. Y una cosa que hay que quitarse un poco el temor, es el temor en estos pacientes oncológicos, que el temor a la morfina. La morfina es un opioide, es el fármaco de elección por la Organización Mundial de la Salud para niños con cáncer. Y hay que quitarse ese mito, esa situación de temor ante esto, porque ellos sufren dolores terribles que lamentablemente no se atienden. Por eso su pregunta es fundamental y muy importante. Y yo creo que es muy importante, en base a las preguntas que han hecho, que dicen el doctor me minimiza, que se puede pedir otra opinión. Si no estás contento con lo que te está diciendo ese médico, tienes derecho a tu salud y pedir una opinión más. Básicamente en cualquier hospital se puede pedir otra opinión. Sí, doctor. Bueno, algo bien importante que hemos en parte minimizado son las técnicas intervencionistas, que en realidad en la actualidad es el pilar muy importante dentro de una unidad de dolor, de las unidades de dolor avanzadas. Las técnicas intervencionistas, hablamos de bloqueos, de implantes, como habíamos hablado con el señor que está en la esquina, las técnicas de radiofrecuencia que se colocan hoy en la actualidad para modular el dolor, ya sean ablativas o dar un efecto de neuromodulación, que es lo que habitualmente realizamos, y con de estas técnicas nosotros tenemos la tendencia a disminuir las cantidades de opiáceos que un paciente habitualmente está tomando. Entonces, es fundamental en muchas unidades de dolor. Hoy se están establecidas totalmente, absolutamente esto, ya sea se hacen bajo ecografía, con ultrasonido o bajo rayos X o fluoroscopía para poder realizar estas intervenciones, que en realidad es lo que más se trabaja en una unidad de dolor, sobre todo que
tiene todo este tipo de servicios, que cuenta con fármacos y con tecnología para hacerlos. Afortunadamente, en los sitios donde trabajamos nosotros, pues lo tenemos y tenemos esas consideraciones bastante, como una indicación bastante fuerte para cada uno de los pacientes. La gran mayoría de los pacientes que padecen un dolor crónico que no se han resuelto en una primera instancia con medicación o con terapia física, generalmente nos pasamos esos escalones, porque nosotros tenemos diferentes escalones de tratamiento que va desde los fármacos, pasarnos a opiáceos más potentes y posteriormente irnos pasando al tercer, cuarto escalón, que serían las terapias intervencionistas, ¿sí? Entonces, más o menos es el protocolo que llevamos. Entonces, ese es un punto importante, que la gente que nos está viendo sepa que existen esas opciones. Claro. Hablamos ya de medicamentos básicos, medicamentos especializados, técnicas intervencionistas, medicina coadyuvante. La acupuntura es una súper opción, rehabilitación y terapia física para muchos de los dolores crónicos, y yo creo que la terapia psicológica, me gustaría que dieran algún comentario sobre esto, porque es muy importante, porque el dolor merma la calidad de vida de los pacientes. Doctor, ¿qué nos podría decir sobre la terapia psicológica en estas situaciones? Sí, como ya comentamos, es multidisciplinario, y también ya comentamos que lo físico siempre va de la mano con lo emotivo, siempre, siempre es siempre. Y el dolor nos hace ver tal como hemos sido siempre. Algunos pacientes, bueno, ahorita estábamos comentando que el doctor tiene alguna patología que él mismo se ha ido tratando y no ha pasado nada, pero otros no tenemos esa capacidad. No podemos bajar de peso, no podemos hacer ejercicio, no tenemos adherencia al tratamiento. Todos nuestros temores de toda la vida aparecen cuando está el dolor. El dolor es la única situación que encadena el pensamiento. O sea, yo tengo el dolor las 24 horas del día. Hay muchos libros que hay que leer al respecto, son correctos, pero si yo tengo un dolor crónico, no lo voy a poder manejar nada más con fármacos. Sería imposible que te tomas 2 de estas y ya se te quitó. No, por supuesto que no. Creo que la labor de los psicólogos es vital. De hecho, como usted sabe, la depresión y la ansiedad es otro problema de salud pública. Ahora, junte eso con el dolor y ya se hace una situación casi de urgencia que estén los psicólogos en las clínicas del dolor. Eso es, pero no me cabe la menor duda. A mí me gustaría comentar en relación a los niños, la terapia que se utiliza es la cognitivo-conductual. ¿Qué tipo de terapia es esta? Es autohipnosis, imaginación, retroalimentación. Hay aparatos especiales en los cuales uno los puede entrenar al paciente para que él mismo, por medio de ejercicios de relajamiento, de respiración, pueda controlar sus dolores. Entonces, no es la terapia típica psicológica, sino es específica, que es cognitivo-conductual. Es fundamental tener este concepto. Y yo creo que es clave este punto, que lo mencionemos aquí en el programa, porque afortunadamente cada vez la medicina se ha ampliado más a esto, a reconocer la emocionalidad que va acompañando a las enfermedades. Antes era de, no, yo no voy al psicólogo, yo no estoy loco. Sí, pero para muchísimas cosas, y existen muchos trastornos, por ejemplo, yo en gastroenterología, funcionales digestivos que se asocian a situaciones emocionales, y cuando existe un dolor, definitivamente es algo que se tiene que manejar, como se ha dicho aquí a lo largo del programa, de una manera integral, con varios médicos, y no nada más quedarse con un diagnóstico o con la falta de un diagnóstico. Primero que nada, saber qué tienes para saber qué hacer. Vamos a ir un corte y ahorita regresamos para tratar de dar respuesta a la mayoría de sus preguntas, que no se queden aquí en el tintero. Ahorita regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. ¿Cuál es el tema del lunes de la próxima semana? Hablaremos acerca de las complicaciones del reflujo gastroesofágico. Y es que cuando los pacientes con reflujo gastroesofágico no reciben el tratamiento correcto, están expuestos a padecer diversas complicaciones, desde esofagitis, esófago de Barrett, estenosis por esofagitis, úlcera esofágica o hemorragia digestiva. Y aquí en Diálogos en Confianza, las y los especialistas, desde luego, pues nos ayudarán a identificar de dónde proviene esto, quién es el especialista que debe tratar a todas las personas que padecen de este tipo de situaciones, cuánto tiempo debe durar el tratamiento, en fin, cuáles son la diversidad
de situaciones que nos pueden variar justamente esta situación y cómo podemos atendernos. Así que la recomendación es que si quieren venir aquí al programa, marquen desde este momento al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Resumen de la segunda parte. Los padres, los adultos, minimizamos el dolor en los niños. Pensamos que se trata de dolores de crecimiento. Un recién nacido que no se le trata el dolor va a tener consecuencias futuras como conductas adictivas, autodestructivas, antisociales. Un niño que tiene dolor de extremidades, dolor de piernas, de brazos, hay que tomarle una radiografía, una biometría hemática con velocidad de cementación globular. Hay que tomarle una química sanguínea y descartar cualquier cosa antes de decir que el niño está manipulando. Existe mucha gente joven, pero es un país que la gente ya empieza a envejecer y está sobreviviendo más. Entonces, es la gente que más dolor tiene y es la población que nosotros tenemos más. Desde el momento que tiene usted que tiene dolor ese niño, que tiene náusea, que no ha podido evacuar, eso ya son síntomas de alarma. Cuando hay otros datos de alarma que se presentan súbitamente, que acompañan al dolor, que no cede fácilmente, que se ha prolongado por varias horas, que se acompaña de síntomas que va empeorando, da limitación funcional, incapacidad, va incrementándose gradualmente, no hay que esperar. Hay un dolor agudo que es un dato de defensa para el cuerpo y el dolor crónico, es importante comentarlo, es una situación por sí misma, una enfermedad. Por favor, les pido al auditorio, quitémonos esas ideas machistas de que los niños varones no lloran porque son machos. Creo que son más hombres cuando pueden expresar sus Los sentimientos. hombres también lloran. Un dolor crónico, hasta ahora, si no se ha modificado, si no ha habido una mejoría clara, es que no ha sido tratado adecuadamente. Entonces hay que tratarlo multidisciplinariamente. La acupuntura ha sido reconocida a través de cientos de años, su efectividad en el tratamiento en el manejo del dolor crónico. Los lumbagos de diferentes etiologías, las lumbalgias de diferentes etiologías, definitivamente pueden ser tratadas también con acupuntura. Tengo 21 años y mi padecimiento es cáncer renal metastásico. El cáncer me lo diagnosticaron voy a cumplir 2 años y medio. La oncóloga me trató con, no sé, como con paracetamol y todo eso para el dolor, pero pues ya era dolor que no lo quitaba. Entonces fue como al año y medio cuando ella me mandó para acá, para la clínica del dolor. Al inicio venía porque me hacían infusiones para controlarme un poco el dolor, pero ya después me dieron medicamentos recetados. Me están tratando con rescates de morfina, pero uso parches de fentanil y me dan para las náuseas y todo eso el ondansetron. Y pues ahorita con las quimios que tomo, pues como casi no duermo, me está tratando con unas gotas para dormir. El parche lo tengo que usar del diario, me lo tengo que cambiar cada tercer día. La morfina es rescate. Cuando tengo el dolor más intenso es cuando lo tomo. A veces puedo tomarla del diario o a veces no la tomo. Cuando tomo la morfina a veces no desaparece el dolor por completo, pero más que nada ya es como el peso de los tumores que están creciendo. La presión ya hace que me duela el estómago diario. Una de mis hermanas, la que es mayor que yo, vive cerca de donde yo vivo, entonces ella pues me apoya más que nada cuando mi mamá no puede venir conmigo al hospital o a mi fundación, pues ella es la que me acompaña y pues más que nada me apoya un poco económicamente. Antes de que enfermara estaba trabajando y estudiando. Trabajaba en una gasolinería y quería estudiar medicina, pero pues ya después de eso ya no pude hacer ninguna de las dos. Y ahorita pues no sé, me dedico a hacer, en mi fundación nos enseñan algunos talleres de cosas, manualidades y todo eso, y pues me dedico a hacer eso. Un ejemplo más de lo que te puede hacer el dolor, pero como nos han platicado los especialistas, existen opciones. Se nos está yendo el tiempo, voy a tratar de dar respuesta a la mayoría de las preguntas y hay gente en el público que se quedó con dudas. Nos comenta Berta que ella tiene problemas del cartílago de rodillas del 2013, le han hecho infiltraciones, pero ya dejó de hacerlo y se aguanta el dolor. ¿Cuál sería la recomendación? Berta, probablemente que te vea un ortopedista y a lo mejor hasta un reemplazo de rodilla podría ser necesario, pero ahí sí específicamente te tiene que tratar
un médico especializado. Ángela tuvo herpes y dolores en la espalda desde hace 4 años, dejó de tomar los medicamentos. Igual que Manuel, lo recomendable es que vayas a una clínica del dolor para que se te maneje específicamente el dolor postherpético. Existen diferentes tratamientos o acupuntura también, como lo comentó el doctor. Juan Andrés, por diabetes, tiene dolores de cabeza y dolores de articulaciones y ya se acostumbró al dolor. Ojo con la diabetes, y es otra pregunta que ya tenía por acá guardada, la neuropatía, doctores. ¿Hay tratamiento? Porque normalmente los pacientes se quejan continuamente de múltiples tratamientos para neuropatía. ¿Existe salida para esto? Sí, existe control para la neuropatía a base de medicación, a base de técnicas intervencionistas, de bloqueos de radiofrecuencia. Sí, hay tratamientos que reducen en gran porcentaje el problema de la neuropatía periférica. La acupuntura puede contribuir también. Ok, muchas gracias a todos los testimonios que tenemos aquí, que no pudimos darles más tiempo porque, como ven, es un programa lleno de información y estamos tratando de dar la mayor cantidad de respuestas posibles. Habló William, él dice que es buzo rescatistas de aguas peligrosas, tiene mucha sintomatología digestiva con todo tipo de dolores y dolores de cuerpo, ya conoce todos los analgésicos y sigue con dolores. ¿Qué puede hacer? Ir a una clínica. Ir a una clínica del dolor. Ok, probablemente él maneje mucha ansiedad también. Paciente que tuvo una cirugía de columna, ya la infiltraron, ha seguido con dolores, dice que el ejercicio le ayuda a relajar, que si podrá dejar los medicamentos. Mi recomendación es que no lo hagas sola, sino que lo comentes con tu médico. Alguien preguntó cuál es la causa del dolor menstrual. Normalmente es la contracción del útero para que se desprenda la capita interior cada mes. Hay contracciones, cólicos, pero también se puede manejar, háblalo con tu ginecólogo, se puede controlar bastante bien. Desde luego que se puede complementar con acupuntura. El dolor más allá de lo tolerable, entre comillas, por alguna vez considerado como fisiológico, que rebasa, digamos, que necesitan a fuerza medicarse, puede quitarse también, o puede atenuarse, o puede modificarse con acupuntura. Alguien preguntó si el dolor es un signo vital. No, no es un signo vital. Un niño de 6 años, doctora, con cefalea en racimo, ese es un tipo de dolor de cabeza terrible que les duele espantosamente. ¿Tiene tratamiento? Sí, hay tratamiento específico para cefalea en racimo. Yo le recomendaría que fuera a la Clínica del Dolor del Hospital General de México, donde lo podemos ver con todo cariño. Perfecto, muchas gracias. Tengo dolores en brazo y piernas. Con quien voy al Seguro Social, no me resuelven. Es peor el dolor en la noche. ¿Qué puedo hacer? Pedir otra opinión de otro médico o acercarse a una clínica del dolor. Tuve un tumor en la tibia. ¿Con quien voy? El dolor que me quedó me deprime. Ir a la clínica del dolor. Okay. Apoyarse de multidisciplinariamente. Fibromialgia y dolor después de un accidente de coche. Los pacientes con fibromialgia les recomiendo que vean el programa de fibromialgia que ya tuvimos aquí en Diálogos en Confianza. Se habló también de los tratamientos alternativos, inclusive la acupuntura es una opción y existe tratamiento para la fibromialgia. Y aquí es muy importante el tratamiento psicológico porque se asocia a mucha sintomatología emocional. Hubo alguien que habló que tiene asma. El asma normalmente no da dolor, pero ¿con quién debes ir? Debes ir con un neumólogo. Mi hijo tiene dolor al correr. ¿Qué puede ser esto y los dolores del crecimiento famoso? Bueno, en primer lugar, aunque hay publicaciones de dolores de crecimiento, yo lo que he visto a través de todos estos años en la Clínica del Dolor, que generalmente los niños que fueron catalogados como dolores de crecimiento, la gran mayoría tenían problemas ortopédicos, pero hubo casos, por ejemplo, que había dolores que tenían un problema neoplásico, ¿no? No es en la mayoría de los casos, eso es lo raro, pero hay que estudiarlo. Hay que verlo, como les dije, tomar una radiografía, tomar estudios de laboratorio, y la Clínica del Dolor del Hospital General de México está abierta para todas las personas que quisieran acudir. ¿Cómo se llama su libro, doctora? Mi libro se llama Ahí duele. Es un libro de divulgación en el cual, de una manera sencilla, se explica qué es el dolor, cuáles son las causas principales, inclusive se habla de dolor de extremidades, dolor abdominal. Se habla un poco del dolor por el rompimiento, dolor por un duelo. Está también en las bibliotecas que podrían consultar, pero yo se los recomendaría. Perfecto. Es de divulgación, es para todo público, no es específico para... Aquí hay una pregunta interesante. Sí. Al hacer ejercicio me da dolor de caballo abajo de las costillas. ¿Qué es el dolor de caballo?
Todo el mundo hemos escuchado de esto. A mí me ha dado. A mí también me daba muchísimo de chico. Y es una pregunta que surgió. Yo, cuando estudiaba medicina, yo la pregunté a lo largo de toda la carrera. Nadie me sabía contestar específicamente. Que cierre la boca. ¿Qué era el dolor del caballo? No va a correr. Y es que lo peor es que nunca tuve un caballo. Exacto. O a lo mejor te decían de broma. Pero la cosa es que cierre la boca. los hepatólogos dicen que es por distensión de la cápsula de Gleason en el hígado, por congestión vascular en el hígado. Y entonces lo que hay que hacer es bajar el ritmo de ejercicio para que se descongestione el hígado. Pero esa es una de las opciones. Doctores, no sé si tengan alguna respuesta a esto. Pues solamente cerrar la boca cuando uno corre o hace alguna actividad. Pero si están respirando y tienen los cornetes tapados, ya hemos hablado de eso. ¿Cómo sabemos si él está con la boca abierta? Por eso le pasa a todo mundo. Ok, bueno, esa es una de las preguntas. Y volvemos a quedarnos medio en uno de esos enigmas de la medicina. Tener mucho cuidado con el Internet. Alguien nos recomendó, estamos 100% de acuerdo con ustedes. Yo a veces tengo dolor en el alma y lloro, y si tengo un dolor físico me tomo 2 ibuprofenos. Cuidado, causa número 1 de sangrado de tubo digestivo. Te puede dar sordera dependiendo de la frecuencia, la dosificación. Un sobrino mío la semana pasada, solito, se sentía mal después de una fiesta y dijo, me voy a tomar esto, me voy a tomar otro. Se intoxicó, acabó en el hospital por antiinflamatorios no esteroides. Infarto, sí, ibuprofeno. Okay, a propósito de eso, también había un hombre que decía, mi mamá para todo recomienda 2 pastillas con ácido acetilsalicílico y lo remedia todo. Pues cuidado con eso, cuidado con eso. Y también, además, adelgazan la sangre, que es un término que lo han comentado, es decir, no permiten una coagulación Otro adecuada. peligro aparte del Internet, se les recomienda a los pacientes, en una leyenda que hay en una sala de espera, se dice, pues se les suplica a los pacientes favor de no intercambiar síntomas. Porque, si yo tengo eso, ¿qué está tomando? Pues ya se Y sucede en el Internet como nos pasó a todos durante la carrera de medicina. Cada materia que ibas llevando, híjole, yo tengo eso. Yo tengo todo lo que está pasando en cada una de las materias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, doctora. Perdón, había una pregunta de alguien del auditorio que estaba dándole naproxeno y diclofenaco. Aquí voy, sí. Nunca juntarlos. Nunca juntar, porque ese es otro de los problemas. Es lo que le pasó a mi sobrino, combinar 2 fármacos para lo mismo, que no tienen idea los pacientes y pueden tener efectos colaterales, están potenciando. La actitud positiva, ¿qué tan importante es? Importante. Fundamental. Muy importante. Ok, hay muchas preguntas en cuanto a dolores de cadera, dolores de pierna, y mi recomendación aquí es ir con su ortopedista y comentarle de una clínica del dolor para que tengan un diagnóstico adecuado, como comentamos con el señor que lleva 40 años con un dolor y no tenía un diagnóstico específico. Siempre llegar al diagnóstico de base. Esto lo contesto por quien tiene la pelvis desviada, el que tiene dolor desde brazos, dolores de piernas. Me hablaron de una cirugía de sistema nervioso central para fibromialgia, doctores. No. Ok, ya se acabó. No. Siguiente Van a acabar pregunta. con su cerebro y con su dinero. No. Perfecto. Se puede tratar. ¿Qué es el dolor en el abdomen derecho? Pues quién sabe, hay que ver. Es probablemente el dolor de caballo misterioso del que hablamos anteriormente. Una apendicitis aguda. ¿Funciona la acupuntura, doctor, para la esclerosis múltiple? Sí, ayuda. También es un buen complemento. Yo a través de más de 30 años he tratado cientos de pacientes con esclerosis múltiple de diferentes estadios. Siempre les puedo ofrecer un beneficio. Siempre. ¿La migraña es curable o tratable? Esto lo hemos comentado muchas veces aquí. Casi todas las enfermedades son tratables. Curables es cuando tienes una neumonía y se te mata el bicho y se acabó el problema. Pero casi todas las demás enfermedades son Hay un tratables. buen porcentaje de pacientes con migrañas de 10, 20 o 30 años de evolución que pueden ser aliviadas o tratadas, o incluso, en mi experiencia, muchos casos de migrañas crónicas que han sido satisfactoriamente resueltas con acupuntura. No es una sesión ni 2, es un esquema de tratamiento integral en el que no nada más se quita dolor por pinchar la cabeza, se hace algo integral, incluso con mucha frecuencia, apoyándose en otros especialistas. Oye, a propósito de la acupuntura, hay un comentario donde tal vez no fue tan afortunado, pero nos dice Miris Wowo, fui a una sesión de acupuntura, 5 minutos después de que me pusieron las agujas, sentí ganas de vomitar y síntomas de desmayo. Vomité y perdí la visión momentáneamente. Siento mucho dolor en la espalda y agotamiento. Tengo hipotiroidismo y migraña. ¿Me recomiendan tomar más sesiones o buscar otro método? Sí, desde luego que eso fue algo extraño, no es algo común. No sé realmente cuál fue la explicación por lo que pasó, pero yo creo que si está yendo con un buen acupunturista debería de continuar, explicarle, preguntarle si tiene alguna razón para lo que haya pasado esto. No creo, no sucede con frecuencia. La acupuntura es un buen recurso para lo que está sufriendo. Ok, hubo un doctora. ¿Sí? Tuvo un síncope neurocardiogénico la paciente y yo considero que debe ser vista por un endocrinólogo, por una persona especialista en cardiología, en arritmias, para ver la causa del síncope que presentó.
Síncope es un desmayo. Sí, es un desmayo. Entonces, yo considero que se debe de estudiar, ver las causas de lo que pasó, porque no es lo común, como dice el doctor, pero hay que estudiarla antes. Hay que estudiarla. Vamos a seguir para que podamos dar un comentario final. Los médicos, alguien comentó sobre la artritis juvenil, la deben de tratar en clínica del dolor. Tiene que estar primero manejado por un reumatólogo para tratar el problema de base, y si eso no es suficiente, obviamente, como se ha dicho, verlo de manera integral. Una señora de 86 años fue a una clínica del dolor donde dice que nada más le sacaron el dinero y no funcionó. Vamos a poner en redes sociales las clínicas del dolor que están avaladas, en donde pueden atenderlos. Ya hablamos de la neuropatía diabética, dolor por ciática, no se le quita, también volvemos a lo mismo, hay que ver qué es específicamente lo que está sucediendo. Tengo 11 años con migraña, ¿qué hago? Es la que tomaba diclofenaco y naproxeno, ya lo contestamos. Dolores severos en mi hija con cuadriplegia, ¿qué puede hacer? Es un dolor neuropático, definitivamente. Sí, también es candidata a una clínica del dolor. Porque puede haber espasticidad, puede haber dolor neuropático, puede haber muchas cosas. ¿Qué es la simpatología? Alguien comentó de la simpatología, yo nunca había escuchado este término. Ha de ser simpatectomía, yo no. Sí, ha de ser simpatectomía, eso sí que es una cirugía en donde denervan, cortan unos nervios, y eso es para casos específicos. O una técnica intervencionista. Una técnica intervencionista de las cuales ya habló el doctor. Ahora sí, doctores, vamos a cada quien dar un comentario final, doctor. Se nos queda un minuto, básicamente, si nos puede decir algo rápido cada uno de ustedes. Bien, el dolor ya quedamos que es un problema de salud pública. Hay una situación que hay una cultura del dolor en la cual participamos todos. Pacientes, familiares, médicos, sector salud, etc. Yo trabajo en el ISSSTE y en el ISEM del Estado de México. Las autoridades hacen todo el esfuerzo para de alguna manera solventar la situación del dolor, de la clínica del dolor y cuidados paliativos. No es cosa menor, no es cosa menor. Poner una clínica del dolor, y ya lo comentaba el señor, que no ha podido en 5 años encontrar lo económico. No es fácil. Por ejemplo, en el ISSSTE, se nos acabó el programa, doctor, perdón que lo interrumpa, lo dejé a la mitad, es un tema interesantísimo, doctores, muchas gracias. Público, gracias por acompañarnos, Oscar. Gracias, y a ustedes que nos ven en casa, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.